Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Vamos a esperar que se conecten algunos hermanos. Yo creo que ya muchos estamos enlazados, estamos conectados. Bien, Dios te bendiga esta mañana, hermano. Qué bueno es poder compartir, poder enlazarnos a través de esta plataforma de Facebook. Quisiera pedirte que si tú tienes algún amigo, algún hermano cercano, tú puedas enlazarlo, invitarlo para que todos juntos podamos hoy compartir esta mañana la palabra y el consejo de Dios que Dios quiere enviar a todos nosotros en esta hora. Así que quisiera pedirte que tú lo puedas hacer, hablarle a algún familiar que está allí, cercano a ti, y Dios bendiga a todos los que nos enlazamos de los ministerios, la iglesia, los amigos, en nuestra nación y el mundo entero, allá donde está llegando este mensaje, que esperamos que sea de mucha bendición. Quiero compartir contigo un consejo de Dios. Dios ponía en mi corazón esta palabra que hoy, esta mañana, quiero transmitirla, lo que Dios ponía en mi vida mientras yo meditaba. Quiero compartirla contigo, un pasaje de la Biblia que está allí en el libro de Números, capítulo 16, Números, capítulo 16, versículo 46, Números, capítulo 16, versículo 46. Vamos a leer hasta el verso 50. Dice la palabra del Señor, tal y como está escrita en su bendita palabra. Y dijo Moisés a Aarón: tomad el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Padre, te damos las gracias, mi Dios amado, por la bendición que tú nos das en esta mañana, mi Dios glorioso, de podernos dirigir a cada uno de tus hijos a través, Señor Jesús, Padre, de esta transmisión, mi Dios. Te pedimos que puedas tocar el corazón de todos los que estamos reunidos y congregados, enlazados, Señor, a través de esta plataforma, Señor Jesucristo, y tú puedas hablarnos a todos. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Háblanos, queremos aprender de ti en esta hora. Queremos que tu gracia, que tu favor y que tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo, Padre, hoy se manifieste en la vida de todos nosotros, mi Dios glorioso. Queremos que tu santa palabra, Señor, se manifieste en todas las familias, en nuestra nación, y así, Señor, aquellos que pueden escucharnos a través de este consejo y de este mensaje, de estos enlaces, mi Dios Padre celestial, de estos medios tecnológicos, mi Dios glorioso. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bueno es Dios, amado hermano y amigo, que me puedes escuchar y ver también a través de este enlace. Yo quiero compartir con ustedes en esta hora, esta mañana, cómo tocar el corazón de Dios. Cómo tocar el corazón de Dios. Y realmente, específicamente, nosotros hemos leído una porción de la Biblia donde Dios permite que quede plasmado cómo aplacar la ira de Dios, cómo aplacar la disciplina de Dios con el ser humano. El pasaje que hemos leído es un pasaje del trato de Dios con el pueblo de Israel en el tiempo de que estaban en el desierto. Y básicamente los procesos y las adversidades muchas veces hacen aflorar lo que hay en el corazón de nosotros. Hay personas que en medio de la crisis se manifiestan y sacan a florecer el dolor o lo que existe realmente. Por eso Dios le dijo: te traje estos 40 años para
probarte y para que entendieras lo que había en el corazón. Si hay alguien que conoce el corazón del ser humano, eso es Dios. Así que Dios muchas veces permite los procesos y las adversidades porque es allí donde se manifiesta muchas veces el corazón del ser humano. El corazón del ser humano muchas veces es engañoso. La gente, tenemos un dicho donde decimos muchas veces, caras vemos y corazones no sabemos. Y obviamente es realidad ese dicho, porque muchos estamos vestidos de apariencia, muchos nos llenamos muchas veces de apariencia, de religiosidad, pero cuando Dios prueba al ser humano y muchas veces Dios permite las adversidades y las crisis, es donde realmente el hombre aflora realmente quién es en realidad. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios acaba de tratar con un grupo de personas llamados, que eran príncipes de la nación de Israel, y específicamente todo el libro, básicamente el capítulo 16 de lo que es Números, habla de la rebelión de Coré. Pero cuando Dios trata con ese grupo de personas que eran príncipes, dice la Biblia, eran cabezas de tribu, y las personas, a pesar de su condición, de su posición y a pesar del privilegio que Dios les había dado, el ser humano se rebeló contra los designios de Dios. Y dice la Biblia específicamente que un día después los que habían quedado, los familiares, se resistieron tanto y comenzaron a hablar en contra de los líderes que en ese tiempo eran Moisés y Aarón. Y dice que les dijeron, vosotros lo matasteis, por ustedes fue que se ha provocado todo esto. Y entonces viene Dios y de una otra manera, oiga esto, Dios siempre protege a sus hijos, aquellos que Dios ha establecido. Y viene Dios y comienza a tratar con esa generación. Cuando Moisés ve que Dios está tratando con esa generación, dice la Biblia, oiga esto, dice la Biblia, que el mismo Moisés le dice a su hermano Aarón, le dice las palabras que nosotros hemos leído en esta mañana, y le dice estas palabras que están en el verso 46, le dice: Moisés, Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad, dice la Biblia, ha comenzado. La Biblia nos enseña a nosotros que esa ocasión, dice la Biblia, que murieron 14,700 personas. En medio de todas las demandas, oiga esto, que Dios tiene, y en medio de las disciplinas que Dios tiene, muchas veces van a haber pérdidas porque el ser humano se endurece, y Dios tiene que llegar a tales situaciones y a tal consecuencia por la dureza del... Yo creo que la humanidad debe de entrar en un tiempo de entendimiento. Nosotros como familia debemos de entrar en tiempos de entendimiento, y la iglesia debe de entrar en tiempos de entendimiento de que muchos de nosotros hemos provocado a Dios, hemos retado a Dios, hemos desafiado a Dios, y Dios está disciplinando la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en medio de todo eso? ¿Cómo tocar el corazón de Dios cuando Dios está disciplinando? ¿Cómo nosotros podemos hacer que la mano de Dios se detenga? Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros y nos da los parámetros. Moisés le dice a su hermano Aarón: yo quiero que vayas y tomes tu incensario, le dice. Luego le dice: quiero que pongas fuego del altar en ese incensario, y luego le dice: y pon incienso en ello y haz expiación, le dice, por ese pueblo. ¿Quiénes? ¿Por quiénes? Por lo que les han fallado. Entonces, Moisés le comisiona a Aarón 3 cosas que nosotros debemos hoy reflexionarlas y tomarlas en cuenta, porque la Biblia dice que Aarón fue y hizo expiación de oración por todos aquellos, y dice la Biblia que Dios aplacó, oiga esto, su mano, su disciplina, la ira aplacó, pero que ese día dice que la mortandad, cuando cesó, ya habían perecido 14,700. Mientras yo meditaba este consejo, este mensaje, y veía las noticias y veía la estadística de muertes en el mundo por esta pandemia que nos acecha, no solo a nosotros como nación, sino en el mundo entero, y yo veía, mientras preparaba este mensaje, que específicamente en la transmisión que existía de las estadísticas, habían casi ya 30,000 personas que habían muerto por causa de esta pandemia.
Y cuando nosotros sumamos 14.700 y lo sumamos por 2 y lo multiplicamos por 2, nos da 29.400. Quiere decir que a tiempo Dios nos habló que se cerró un ciclo, quizás cada 15 días, y luego otro ciclo cada otros 15 días, y a los 15 días casi habían lo que es 15.000 personas, y luego otros 15 días, otras 15.000 personas. No se sabe de acá si van a haber dentro de 15 días, una vez más, otros 15.000 muertos en toda la humanidad. Pero una cosa sí puedo estar seguro yo esta mañana, y que te lo quiero transmitir a ti, que Dios nos está hablando a tiempo. Nos está hablando a nosotros como iglesia. Nos está hablando porque en nosotros hay un discernimiento y un espíritu profético de estos tiempos. Y nos hace conocer y entender a través de esta bendita palabra cuál es el método y el mecanismo divino para que esto pueda ser frenado y que la mortandad hoy pare. La Biblia dice que Dios le dijo, que Moisés le dice a su hermano Aarón, que era el sacerdote, le dice: quiero que vayas y tomes tu incensario, quiero que pongas fuego del altar en ese incensario, y quiero que le pongas incienso y que hagas expiación. Realmente, cuando el incensario es el instrumento, es el vehículo, y el fuego del altar tiene que ver no con cualquier fuego. La gente puede poner su fe y en cualquier cosa, pero Dios quiere que la oración, que la fe que nosotros tengamos en estos tiempos, a partir de este día, a partir de este momento, sea una fe genuina, sea una fe transparente, sea una fe pura, sea una fe con discernimiento y con entendimiento. Eso tiene que ver con ponerle fuego del altar. Eso tiene que ver con no poner nuestras aspiraciones en lo financiero, en nuestros gobernantes, en nuestros médicos. Está bien todo lo que están haciendo ellos, pero nosotros debemos de aprender a tomar confianza en que Dios tiene cuidado de todos nosotros. Así que primero, Dios quiere que nosotros retomemos, oiga esto, nuestra responsabilidad como sacerdote. Ve, nos dice ahora a nosotros, ve y toma tu incensario, iglesia. Nosotros como padres de familia, vaya y tome su incensario. Que ese incensario, pues es nuestra responsabilidad, es nuestro ministerio. Este es el momento, iglesia, para que nosotros, todos los que estamos acá y que tú me estás escuchando, para que hoy asumas tu responsabilidad. Ve y toma tu incensario. Luego, número 2, nosotros debemos de ir, oiga esto, y debemos de poner fuego del altar. Esto tiene que ver con una fe genuina. Esto tiene que ver con una transparencia. Esto tiene que ver con la pureza. Esto tiene que ver con una dependencia totalmente de Dios. Nosotros no podemos darnos el lujo, oiga, no podemos darnos el lujo en medio de la mortandad que está pasando la humanidad, y nosotros todavía tener una fe hipócrita, una fe religiosa. Hoy es el momento de que nuestras oraciones sean puras, que sean genuinas, que sean transparentes. Y luego le dice, ve y ponle incienso y haz expiación. El incienso tiene que ver con oraciones. El incienso tiene que ver con la fragancia que nosotros elevamos delante de Dios. Entonces, número 1, yo quiero que nosotros aprendamos de cómo tocar el corazón de Dios a partir de esta mañana, para que Dios tome el control en la disciplina que está obrando en toda la humanidad. Número 1, nosotros debemos de tener obediencia. Moisés le dijo a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto, le dice a la congregación. Primero nosotros debemos de tomar obediencia. Usted puede conmocionarse con las noticias, usted puede ver todo lo que tiene que ver en las redes sociales, usted puede informarse y usted puede tener todos los ministerios que quiera. Si no entramos a un tiempo de obediencia, de asumir nuestra responsabilidad, tomar nuestros incensarios como sacerdotes, como gente llamada para estos tiempos, esta mortandad no va a tener freno. Entonces, lo primero que Dios anda buscando es gente con obediencia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros en el versículo 47, entonces tomó Aarón, dice la Biblia, el incensario como Moisés lo dijo,
Y mire esto, y luego dice la Biblia, y corrió en medio de la congregación. La Biblia dice, y corrió en medio de la congregación. Primero, Dios quiere gente, sacerdotes, oiga esto, hombres fieles, mujeres fieles, hombres valientes, hombres de guerra, mujeres de guerra, gente que hoy asuma responsabilidad, gente que se vuelva obediente a lo que Dios está comisionando. Eso es lo primero que Dios anda buscando. Número 2, necesita gente con diligencia. La Biblia dice, oiga esto, que le dijo en el versículo 47, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y la Biblia dice, y corrió en medio de la congregación. ¿Qué significa esto? Se considera que por lo menos Aarón en estos tiempos tenía más de 90 años, pero este hombre, donde vio la necesidad, donde vio la situación de lo que estaba pasando, primero obedeció a pesar de su edad. Y luego dice que él corrió. Imagínese una persona de avanzada edad corriendo. Una persona, eso tiene que ver con diligencia. Eso tiene que ver con presteza. Eso tiene que ver que no es para mañana. Eso tiene que ver, oiga, esto que es para hoy, el reto de nosotros. La Biblia dice que a pesar de que Aarón corrió, oiga esto, perecieron 14,700 personas. Perecieron 14,700 personas. Y yo te dije antes, cuando comenzamos esta administración, que mientras yo preparaba este mensaje, se nombraban las estadísticas de las muertes en el mundo por esta pandemia y llegaban casi a las 30,000 personas. 14,700 por 2 da 29,400, casi 30,000. Quiere decir que Dios cada quincena está dando como un ciclo de oportunidad al ser humano. Hoy se está abriendo un nuevo ciclo de oportunidad y somos usted y yo, oiga esto, los hijos de Dios, lavados, comprados con la sangre de Cristo, gente con entendimiento, gente con revelación, que necesitas comprender que hoy nosotros podemos, oiga esto, tocar el corazón de Dios para que frene la mortandad, para que esto se disipe, para que Dios de alguna manera, oiga esto, ilumine, traiga sabiduría a los hombres, a los médicos, a aquellos que están trabajando, oiga esto, por frenar, por encontrar una cura, por encontrar una vacuna. Pero que Dios puede implantar sabiduría en ellos para que sea pronto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usted y yo, aprender a ser diligentes. Esto no es para mañana. Hoy es el tiempo que usted y yo debemos de pararnos en la brecha, levantarnos con sinceridad, asumir una responsabilidad. Toma tu incensario como sacerdote y luego ve al altar, no a cualquier lugar, no vayas a tu confianza, no vayas como lo has estado haciendo, ve al altar y trae con tu fe genuina, trae el fuego de Dios y luego pon tus oraciones. Mire qué preciosa la revelación que Dios nos trae. ¿Para qué? Para que protejas nuestra generación. Dios está tratando con toda la humanidad, pero usted y yo podemos tocar el corazón de Dios para que cese esa mortandad. Luego nosotros lo debemos de hacer como con diligencia, con disposición. Aarón fue, dice la Biblia, Aarón fue y corrió en medio de la congregación. Esa diligencia, esa presteza, a pesar de su condición física, a pesar de su edad. Oiga esto, Aarón nos demuestra a nosotros alguien diligente, alguien presto para hacer la obra de Dios. Yo te desafío hoy en esta mañana, como padre de familia, como hijo de Dios, como sacerdote de tu casa, como gente a la que Dios ha entregado un ministerio, para que tú hoy aprendas, oiga esto, a tomar en diligencia. La Biblia dice en el versículo 47, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí, dice, que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación, dice la Biblia, por el pueblo. Hizo expiación por el pueblo. La palabra expiación tiene que ver con sacrificio. La palabra expiación tiene que ver, oiga esto, con sembrarse. Entonces lo próximo que Dios anda buscando es personas con compasión. Lo próximo, oiga esto, que Dios anda buscando para tocar el corazón de Dios en medio de los procesos, en medio de las adversidades y en medio de esta pandemia que amenaza, oiga esto, la vida de seres humanos. Dios anda buscando gente con compasión. Hay tres
niveles de compasión. La primera es gente que se compadece emocionalmente. La gente que se compadece emocionalmente se siente triste y dice que difícil lo que está pasando en nuestra nación, que feo lo que está pasando en el mundo. Son gente emocional que muchas veces llega hasta allí, toda su fuerza, hasta las emociones. Hay otro nivel de personas. Hay gente con compasión material. Hay gente que ve la necesidad y es capaz de ayudar de forma material a otros. Y hay gente que es capaz de meterse la mano al bolsillo y de bendecir a otros. Qué bueno por ese tipo de gente. Porque cuando tú bendices materialmente a una persona, Dios te va a bendecir a ti materialmente también. Pero el nivel de compasión integral, oiga esto, donde Dios te quiere llevar para que hagamos expiación por toda la generación, es, oiga esto, una compasión espiritual. La compasión espiritual es integral, es emocional, es material, pero es espiritual también de intercesión. Entonces, ¿qué es lo que hace Aarón? Va y corre, lleva su incensario, lleva fuego del altar y lleva incienso. Oiga esto, se apresura, dice la Biblia, y va y se pone entre los muertos y los vivos. Y hace expiación. ¿Qué quiere decir? Comienza a pedirle misericordia a Dios. Comienza a pedirle a Dios que Dios tenga misericordia de esa generación. Y la Biblia dice que había comenzado la mortandad. Versículo 48 dice, y se puso entre los muertos y los vivos. ¿Y qué dice la Biblia? Si usted lo puede leer conmigo, el versículo 48. Cuando Aarón hace esto, la Biblia dice que cesó la mortandad. Hay una sola manera, hay un solo mecanismo para que Dios frene lo que está pasando. La disciplina que Dios está tratando con la humanidad. ¿Cuál es esa, pastor? Gente que tenga obediencia. Gente que tenga obediencia. Gente que sea diligente. Y gente que tenga compasión por el otro. Solo se puede mover un corazón con compasión. Solo puede moverse una persona a interceder de forma material, emocional y espiritual. Gente que realmente tiene compasión. Si tú no tienes compasión ni por tu familia, tú no te vas a mover. Pero yo creo que hoy viene un despertar esta mañana en la vida de todos los que estamos escuchando. Seas cristiano, no seas cristiano, porque Dios nos ha enseñado, como en los tiempos de Nínive. La gente de Nínive no era cristiana, pero cuando oyeron un mensaje, y oyeron la oportunidad de Dios y el mecanismo de cómo, oiga esto, tocar el corazón de Dios para que frenara la disciplina, la gente de Nínive, oiga, esto fue movida y entendió y Dios tuvo misericordia. Así que yo creo que esta mañana Dios también va a tener misericordia. Número 1, te dije obediencia. Número 2, diligencia. Número 3, compasión. La Biblia nos enseña a nosotros en el versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, dice la Biblia, sin los muertos por la rebelión de Coré. Y el versículo 50 dice, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Número 4, lo que Dios anda buscando es gente bajo sujeción espiritual. Después que Aarón, oiga esto, hace la expiación por la mortandad y se frenó, porque esto se va a frenar. Lo que está pasando, si la iglesia se levanta, se va a frenar. Vamos a tocar el corazón de Dios, porque aunque tú no lo hagas, como le dijo Mardoqueo a Esther, ayuda y bendición vendrá de otro lugar. Si tú hoy no asumes tu responsabilidad, Dios va a levantar a otro. Dios va a escuchar el clamor de otra generación. Otros van a entender, pero Dios te está dando la oportunidad. Y Mardoqueo le dijo a Esther, pero tú y tu casa habréis sufrido pérdida. Quiere decir de que cuando nosotros obedecemos y cuando nosotros disponemos, va a haber bendición para muchos de nosotros. Dios te va a establecer, te va a bendecir porque has podido tener, has tocado el corazón de Él y Dios te va a poner en una posición especial después de todo esto. Pero ¿qué hace Aarón después que frena todo? Oiga, esto dice la Biblia, que después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. ¿Qué quiere decir? Gente bajo sujeción y autoridad. Estos tiempos es un tiempo de proceso. Es un backup que Dios le está haciendo a la iglesia. Es un reset que Dios le está haciendo a la iglesia. Y se va a manifestar gente que se va a poner rebelde, renuente, gente que no va a querer, gente indispuesta, gente que no tolera, gente que se va a desfallecer. Pero tú y yo no podemos ser de ese tipo de gente. Hoy Dios nos alerta a todos nosotros en esta hora
para que tú y yo podamos hoy comprender que Dios nos está dando una oportunidad. Cuando todo esto pase, vuélvete en sujeción a autoridad. Si tú eres de las personas que nunca se había querido sujetar a sus líderes, a sus ministros, hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad porque esto va a pasar y Dios nos quiere bendecir a todos nosotros. Dios te va a usar. Muchos de los que estamos acá, Dios nos va a usar. Es a ti que te quiere usar. Pero cuando todo esto pase y que una vez más podamos volver a los templos, tú tienes que aprender a vivir bajo sujeción espiritual. ¿Por qué? Porque ese es como un escenario que se va a volver a mover, porque Dios va a tratar con la humanidad. Si te das cuenta, lo que estaba pasando acá, Dios trató con la generación de Coré, y luego que los disciplinó al siguiente día, el pueblo se volvió a rebelar y Dios no les toleró y los volvió a disciplinar. Dios, oiga esto, es lento para la ira y grande en misericordia, pero Dios, cuando dice a disciplinar, Dios disciplina. Así que tú debes de aprender, saquémosle la mayor ventaja a este proceso, a lo que estamos pasando. Y hoy nosotros volvámonos a Dios de todo corazón. Así que yo quiero que allí donde estás, en la comodidad de tu hogar, tú puedas tomar y llamar a tu familia. Haz hoy ese mandato, esa comisión. Asume tu responsabilidad con obediencia. Sé diligente con Dios. Despierta un corazón de compasión y aprende a sujetarte a tus gobernantes. Eso tocará el corazón de Dios y todo esto va a cesar. Padre, oramos por esta generación. Padre, oramos, Señor, por cada familia, Jesús. Padre, oramos por cada hijo tuyo, Señor, y aquellos que no te conocen, pero que pueden escuchar a través de este mensaje, mi Dios. Señor, oramos por nuestra nación. Señor, oramos por nuestros gobernantes. Señor, oramos, Padre, por el mundo entero, Señor Jesucristo. Padre, por aquellas personas que ya fueron alcanzadas, Señor Jesús, por esta pandemia. Oramos para que tengas misericordia, Señor. Y hoy nos ponemos, Señor Jesucristo, entre los muertos y los vivos y hacemos una oración a ti, mi Dios, para que tengas misericordia, para que frenes todo esto, mi Dios amado. Señor, yo sé, mi Dios glorioso, que hoy traes un despertar con diligencia, Señor Jesús, en la generación de tu iglesia, mi Dios amado. Hoy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, ponemos en tus manos esta generación, a cada niño, a cada jovencito, a cada adulto, Señor Jesucristo, cada anciano. Padre, los matrimonios, Señor, los ponemos en tus manos y trae un despertar, Señor Jesucristo, de responsabilidad en la vida de cada uno de nosotros. Señor, bendigo la vida de cada uno de tus hijos. Señor, todos los que nos pueden escuchar a través de este mensaje, mi Dios glorioso, hoy, Jesús de Nazaret, declaramos que asumimos una responsabilidad como sacerdote, Señor Jesucristo, porque queremos tocar tu corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor grande, por tu gracia y por tu favor, porque yo sé que tú lo vas a hacer, mi Dios amado. Gracias, bendito Dios. Bien, amados hermanos, gracias por tu atención. Te bendigo tus familias allí donde estás. Yo quiero que estés pendiente siempre en nuestros enlaces que siempre transmitimos a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga y que Dios te fortalezca y entiende que Dios tiene todo bajo control. Muchas bendiciones.